Todos los niños a la escuelita dominical, ¿sí? Y con los demás, por favor, quiero que en esta mañana me acompañen en sus Biblias. Vamos a ponernos de pie, por favor, hermanos, y quiero que me acompañen a la epístola de los Efesios. Vamos a leer esta epístola en el capítulo 4 y vamos a leer desde el verso 25 al verso 32. Amén, hermanos. Amén. La palabra del Señor dice en Efesios capítulo 4, verso 25: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Por favor, tomemos asiento. Para mí es un gran privilegio estar delante de ustedes nuevamente, hermanos. Es un gran privilegio estar delante de Dios, exponiendo su palabra, hermanos. El apóstol Pablo, cuando vemos esta epístola, habla de un misterio, y ese misterio es la iglesia. Y hay bastantes instrucciones para la iglesia de parte de Dios. Hermanos, la iglesia en sí no es una institución, no es una empresa. La iglesia es un organismo de vida, compuesto ¿por quiénes? Por todos aquellos verdaderos hijos de Dios. La iglesia es solo conocida por Cristo, es la iglesia invisible, no es la iglesia que nuestros ojos ven. La iglesia de Dios es aquella que expresa a Dios. La iglesia de Dios es aquella que camina conforme a los preceptos de su Padre, que es Dios. Y Pablo, hermanos, viene y le da una carta a la iglesia. Recordemos que la iglesia, hermanos, estaba en medio de una sociedad depravada, pervertida. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Éfeso, ustedes saben que era una de las penínsulas que se encontraba en Asia Menor. Tenía aproximadamente entre 450 a 500,000 habitantes. ¿Cuál era la actividad de ellos? Ellos se dedicaban al comercio, pero había algo muy lamentable en esa ciudad, y era que ellos tenían un templo dedicado a una diosa que se llamaba Diana, la Artemisa. Lamentablemente, hermanos, mucha de la gente de esa población era idólatra. De esa población habían sacerdotes que se escogieron, falsos sacerdotes, porque estaban involucrados en actividades de robo, de hurto, hermanos. Aparte de eso, se seleccionaban sacerdotisas que eran prostitutas, que estaban afuera del templo de esta diosa. Sin duda, hermano, una vez al año en esa ciudad se festejaba a esta diosa por un mes, 30 días. Y Pablo vio la oportunidad en ese periodo de 30 días de predicar el Evangelio, hermanos. Dios salvó a muchos de los que estaban ahí en esa ciudad. En sí, esta carta, hermano, es dirigida para ellos. Por eso Pablo les hace acuerdo de la conducta de los hombres que estaban alrededor de ellos. Cuando nosotros vemos en Efesios 4:17, Pablo les dice: esto pues os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Estoy dando un punto de introducción. Entonces, hermanos, al ver toda esta conducta, sabíamos que en esa iglesia, Pablo sabía que estaba peligrando, y necesitaba esta iglesia un consejo de aliento.
Hoy nosotros, hermano, nos damos cuenta que la iglesia en Éfeso, hermano, cuando nosotros vamos más adelante, por favor quiero que me acompañen a Apocalipsis capítulo 2. En ese tiempo el apóstol Pablo dio instrucciones a la iglesia de Éfeso. Muchos permanecieron en la fe, muchos se repitieron y fueron fieles a la palabra de Dios. Lamentablemente otros no. Esta iglesia, hermanos, se dedicó a la actividad. Era una iglesia que reflejaba solo una apariencia, entre comillas, de espiritualidad. No había fruto en esa iglesia. Y Juan, en su madurez, hermano, da una carta nuevamente a esta iglesia. Entienda usted que cuando Pablo, hermano, estaba compartiendo esta carta, él estaba en prisión y estaba a punto de ser eliminado. Pero Dios usa en su misericordia al apóstol Juan, y dice el verso 2 de Apocalipsis 2:2, dice Dios a través de este siervo, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Note aquí, Dios sabía que las obras que ellos hacían entre ellos aparentemente eran buenas. Eran personas que estaban involucradas 100% en el servicio de Dios. Y así hoy en este tiempo hay iglesias. Hay iglesias que están dedicadas de una forma externa aparentemente a servir a Dios. Pero el corazón de esta iglesia, hermanos, estaba alejada de Dios. Por eso Dios en el verso 4 les dice: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces, hermanos, podemos estar involucrados nosotros en cosas para Dios. Podemos venir los domingos a la iglesia, los lunes, los miércoles. Pero la pregunta es: ¿en dónde está nuestro corazón? ¿Nuestro corazón realmente está en Dios? ¿Venimos porque lo amamos a Él? ¿O venimos por otra situación a la iglesia? ¿O venimos porque solo queremos buscar favores de Dios? Recuerde usted, hermano, que cuando Moisés salió y fue usado por Dios para sacar a su pueblo de Egipto, muchos de ellos vieron la gloria de Dios, vieron la presencia de Él, vieron que el mar rojo se abrió, vieron la omnipotencia de Dios. En la mañana había una columna, hermano, que los guiaba por el desierto. Y en la noche una columna de fuego. Tuvieron hambre, se quejaron. Dios les dio el maná que descendió del cielo. Se cansaron, se fatigaron, se quejaron ante Moisés. Dijeron: ya no queremos pan, estamos hartos del pan. Dios les mandó carne, hermanos. Estaban tan hartos de todas las cosas que después se quejaron ante Moisés. Dijeron: queremos beber, estamos muriendo de sed. Y Moisés dice que tomó la vara y golpeó la roca, la peña de Oreb. Y de esa roca, ¿qué fluyó? Aguas. Pero Dios no se agradó de ellos, hermanos. ¿Por qué? Porque su presencia física estaba con Moisés, pero su corazón estaba en ¿dónde? En Egipto, anhelando las carnes, los ajos. Y así hay muchas personas que externamente están aquí en la iglesia, pero su corazón está en el mundo. Su corazón está en los sistemas de degradación. Hermano, la palabra del Señor habla y les dice: ustedes están dedicados a hacer muchas cosas. En otras palabras, son hombres que imitan espiritualidad, pero Dios conoce la verdadera condición de ellos. Por eso el verso 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es grave, es lamentable ver que en una iglesia, hermano, las personas hayan dejado ese primer amor que es Cristo. Pero gracias a Dios, porque Dios a través del apóstol Juan les dice que hay un antídoto para esto. Y el verso 5 les dice: recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Y qué les dice ahí? Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Notemos, hermano, que pasa un gran tiempo en el que el apóstol Juan coge y empieza a exponer, empieza a predicar, hermanos, este evangelio a los hermanos que estaban en la iglesia en Éfeso.
Predica este evangelio, hermano, y les hace ver la condición en la que estaba la iglesia. Hoy en este día, hermano, la condición de la iglesia es deplorable. Muchos hermanos se han enfriado, muchos ya no le dan el lugar que corresponde a Dios. Vemos, hermano, que hay una clase de relación y de comunión de muchos con las cosas del mundo. Vemos que sus vidas espirituales están atascadas y no están avanzando. Eso es lo que se ve. Pero Dios dice, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Estamos a tiempo, hermanos. Necesitamos volver nuestro corazón a Dios. Pablo, hermano, al dar esta instrucción directamente a los hermanos que estaban en Éfeso, él les estaba dando a conocer cómo debían ellos conducirse. En otras palabras, hermanos, él pudo discernir en el espíritu la condición de los que estaban allí en la iglesia. ¿Habían hermanos verdaderos en la iglesia en Éfeso? Sí. ¿Habían hermanos falsos en la iglesia en Éfeso? Sí. ¿Habían lobos infiltrados? Sí, hermanos. Pero ¿saben qué? Dios a través de Pablo les da este consejo a quienes. ¿Cuáles son las instrucciones que Pablo les da a ellos? Y empieza él a darles una instrucción y les dice, ustedes eran así, ustedes salieron de la vanidad de su mente, ya no están en el mundo como las personas que andan en el mundo, del verso 17 al verso 19, como leíamos. El verso 20 de Efesios 4:20 le dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Pablo les está diciendo que los que eran cristianos allí ya no debían dejarse mover por las cosas que habían en el mundo. Por eso el verso 22 les dice él, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esto se aplica directamente con Mateo 16:24. Y para corroborar este punto, Jesús mismo a los discípulos les decía, hermano, que si ellos querían seguir en pos de Cristo, ellos tenían que negarse a sí mismos. Tomar la cruz y seguirlo al Señor. Mateo 16:24 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lucas 9 especifica que el seguir al Señor es todos los días. Y implica de negarnos a nosotros mismos todos los días. ¿Negarnos a qué, hermanos? Negarnos a nuestra comodidad, negarnos a nuestros placeres, negarnos a las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque ya estamos en Cristo y tenemos una nueva vida en Cristo, hermanos. Entonces, si tenemos una nueva vida en Cristo, debemos reflejar esa nueva vida en Cristo, hermanos. Pablo les dice, ustedes necesitan renovarse en el espíritu de vuestra mente, hermanos. Y hoy en esta mañana Dios nos está hablando. Necesitamos volver nuestro corazón a las Escrituras, hermanos. Porque muchas veces hemos alejado la Biblia del centro del corazón y hemos puesto otras cosas. En otras palabras, hemos alejado del centro de nuestro corazón a Dios. Y hay ídolos. Ídolos, hay altares internos, hermano. El pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, hermano, ellos estaban teniendo ídolos en su interior. Por eso Dios tuvo que quebrar esos ídolos. Dios no se agradó de ellos, hermanos. Y muchos quedaron postrados en el desierto. Y solo 2, hermano, entraron a la tierra de Canaán, que fue Josué y Caleb. Y con eso demuestra, hermano, que el número de aquellos que perseveran hasta el fin es minoritario. Amplio es el camino que conduce a la perdición. Y muchos son los que entran por ese camino. Pero angosto es el camino que lleva a la vida eterna, hermanos. Y pocos son los que lo hallan. Hermano, recordemos algo. Pablo les estaba diciendo a ellos que ellos tenían que despojarse del pecado. El pecado, hermano, ha sido el tropiezo más grande que ha habido en la iglesia. El pecado ha frenado el crecimiento espiritual de muchos. El pecado, hermanos, a muchos cristianos los ha llevado a languidecer espiritualmente. Muchos de aquellos que están con el pecado están pareciendo no a Cristo. Están reflejando lo que el padre del mundo es decir, engañoso. Él les viene a destruir, a matar.
Cuando usted peca, usted se parece a Satanás. Es un tropiezo, hermano, el pecado para el crecimiento espiritual de la iglesia. Y el verso 25, Pablo les dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, ¿cuál era la condición de los hermanos? Lamentablemente, como había gente corrompida dentro de la iglesia, los estaba induciendo a muchos ¿a qué? A mentir, a decir cosas que no tienen nada que ver con la verdad. ¿Qué quiere decir esto de desechar la mentira, hermanos? Los hermanos de la iglesia en Éfeso no estaban andando conforme a la verdad. Muchos de ellos estaban inclinados ¿a qué? A falsas doctrinas, a filosofías, estaban inclinados a cuentos. Y sabemos, hermano, que los hermanos de la iglesia en Éfeso tenían el antiguo pacto, que es el Evangelio, que era el Evangelio para ellos, y parte de los escritos del apóstol Pablo. Especialmente esta carta, hermanos. Los que eran verdaderos hijos de Dios se dieron cuenta que esta carta, hermanos, fue escrita no por Pablo, sino fue inspirada ¿por quién? Por Dios, y escrita así por Pablo. Entonces tenía que ser automáticamente puesta por obra. Pablo, hermano, les estaba diciendo a ellos que ellos tenían que despojarse de lo errado. Tenían que despojarse, hermano, del engaño que había en sus corazones. Y tenían que empezar a caminar por el verdadero camino de la verdad, hermanos. Él les está diciendo: hablen ustedes verdad cada uno con su prójimo. Entonces, hermano, lo que tenía que hacer la iglesia en Éfeso es desechar todos los cuentos, todos los chismes, de no dejarse llevar por las cosas que por afuera dicen, porque recuerde usted que había un sistema, hermano, ahí de maldad. Y el sistema de maldad es, hermano, que la lengua, hermano, de muchos de ellos estaba contaminando el corazón de otros. Entonces, ellos tenían que hablar verdad con su prójimo. ¿Qué es lo que tenían que hacer los efesios? La iglesia en Éfeso. Tenían que saturarse de la palabra de Dios. Tenían que llenarse del conocimiento de Dios. ¿Por qué, hermano, yo digo esto desde el púlpito? Porque solo la palabra de Dios limpia. Solo la palabra de Dios purifica el corazón, la mente. Hermanos, ellos debían entender, hermano, que ellos debían vivir la verdad, aprenderla la verdad, experimentarla en su vida, a fin de que las demás personas puedan ser edificados. Hermano, es evidente cuando dice el Señor que lo que abunda en el corazón habla la boca. Si en mi corazón abunda la verdad de Dios, mi boca estará llena de sal para poder sazonar con gracia a los que necesitan. Pero si mi corazón está lleno de basura, lo único que voy a expresar solo es eso ante las demás personas. Hermano, tengamos cuidado de dejarnos contaminar de las falsas enseñanzas. ¿Qué es lo que la iglesia debe evitar? ¿Qué es lo que nosotros debemos evitar, hermanos? Por favor, quiero que me acompañe por un momento a Primera de Timoteo. Y estas cartas a Timoteo, hermanos, Pablo le empieza a dar unas instrucciones al hermano Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4, del verso 6 al verso 7. Y mire, hermano, que estas cartas fueron dirigidas a Timoteo, y recordemos que Timoteo, ¿cuál era la función de él? Él estaba pastoreando, hermano, la iglesia en Éfeso. Y le dice Pablo a Timoteo en el verso 6, le dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces Pablo le da una instrucción y le dice a él: desecha las fábulas profanas, y de viejas ejercítate para la piedad. Lo que Pablo le estaba diciendo es: despójate de toda enseñanza que no sirve para nada. Despójate de todos los chismes, de todos los cuentos que no sirven para nada. Y empieza él a decirle: ejercítate para la piedad. Inclusive, hermano, el hermano Pablo le hace entender a Timoteo, él ve que a un Timoteo que él empezó bien, hermanos, estaba corrompiendo, estaba dejándose llevar por esas doctrinas. Y Pablo, en el amor de Cristo, le está diciendo: desecha estas cosas, desecha estos cuentos.
Ejercítate para la piedad. Hermano, ¿qué es la piedad? La piedad dice que viene acompañada con contentamiento. Y al hablar de la piedad estamos hablando de Cristo. En otras palabras, Pablo le estaba diciendo a Timoteo, ejercítate para Cristo. ¿Y cómo nosotros podemos, hermano, poner o ejercitarnos para Cristo? A través de la renovación de vuestro entendimiento, de nuestra mente. Segunda de Timoteo, más adelante, capítulo 2, verso 14. Pablo le dice a Timoteo lo siguiente, les dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Cuáles eran las palabras que no servían para edificar? Todo lo que estaba fuera de la Escritura. En ese tiempo estaban involucrados en esta iglesia griegos, habían en sí también personas provenientes de otros lugares. ¿Qué es lo que ellos llevaban? Llevaban sus tradiciones, sus costumbres a la iglesia. Muchos les llevaban a tener creencias en ¿qué? En los dioses, de la mitología. Entonces Pablo les está diciendo a ellos, les dice, recuérdales. Y esta carta ya va ya no solo a Pablo, sino le dice Pablo a Timoteo, le dice, háblales a la iglesia. Háblales a la iglesia, recuérdales, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. El verso 15 les dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como la gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Habían dos personajes ahí que se oponían a la verdad, que se oponían a la obra de Dios. Hermanos, estos dos personajes, que eran Himeneo y Fileto, se desviaron de la verdad. Y hay que tener cuidado, hermanos, porque muchos podemos estar desviándonos de la verdad. Podemos estar siendo, hermano, piedra de tropiezo para el desarrollo de la iglesia. Podemos, hermano, estar en rebelión contra Dios mismo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Lo que el apóstol Pablo en Apocalipsis 2 dice. Por lo tanto, arrepiéntete y haz tus primeras obras. Si no, vendré, dice, a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Dios en esta mañana, hermano, desea que la iglesia reconozca su pecado. ¿Cuál es su pecado? ¿Qué es lo que le está impidiendo avanzar? ¿Qué es lo que está impidiendo que crezca? Pablo les está diciendo esto, hermano. Se desviaron de la fe. El verso 19 de 2 de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces, una de las características de los que debemos avanzar en el Señor es que nosotros necesitamos apartarnos urgentemente de la iniquidad, hermano. Porque si decimos que conocemos a Dios, hermano, nosotros no podemos... A ver, dígame, hermano, ¿cómo podemos nosotros, hermano, que decimos que somos cristianos, que conocemos su palabra, permanecer, hermano, en el pecado? Es ilógico, hermano. ¿Por qué? Porque nuestros pecados fueron crucificados en la cruz. Y Dios lo que desea, hermanos, es que avancemos, que crezcamos. Primera de Pedro 1:16 dice, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y eso es lo que Dios desea y demanda de nosotros. Apartarnos, hermano, de las cosas que no son agradables a Dios. Pablo en el verso 25, volviendo a Efesios 4:25, dice, porque somos miembros los unos de los otros. Sin duda, hermano, la mentira, el pecado, viene a dañar y a alterar en sí el cuerpo. Cuando dice Pablo, porque somos miembros los unos de los otros, Pablo aquí en esta enseñanza pone la comparación de la iglesia con el cuerpo humano. Es decir, hermano, si nuestra mano, un ejemplo, estuviera infectada, todo el cuerpo se duele de esa mano. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Buscar la ayuda rápida para que la mano no sea amputada. Asimismo, hermano, si hay algún miembro de la iglesia que está infectado por falsas doctrinas, por el pecado, esto viene a afectar al cuerpo, hermanos. A la larga afecta. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer? La reacción del cuerpo es
A través del Espíritu Dios nos muestra, hermano, la condición a veces del hermano, a través de las actitudes, a través de los gestos. Y nosotros tenemos que ir y ayudar al hermano a través de la palabra, restaurar a este miembro que está enfermo, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí dentro del contexto? Que la mentira, hermano, es nociva para la iglesia. Que las falsas enseñanzas son nocivas para la iglesia. Las falsas enseñanzas, hermano, es como un cáncer que empieza, hermano, a desarrollarse en la iglesia poco a poco. Y llega un punto en que empieza a carcomer, hermano. Empieza a hacerse una metástasis en el cuerpo de la iglesia y empieza a regarse por todo lado. Hermano, ¿cuál es ese pecado dentro del contexto? No permanecer en la verdad de Dios. No permanecer en la verdad de Dios. Por favor, quiero que me acompañe a Mateo capítulo 23. Y mire, el problema del hombre, ¿en qué lugar reside? ¿Dónde está el problema del hombre? El problema del hombre reside en su corazón. Mateo capítulo 23. Vamos a leer desde el verso 25. Y Dios lo que quiere es que limpiemos nuestro corazón delante de Él. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Dice: fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. ¿Qué es lo que Jesús estaba diciéndoles a estos religiosos? Que aunque por fuera, hermanos, se presentaban con toda la esplendidez, su corazón estaba podrido, ¿no? Y necesitaban de urgencia la intervención de Dios. Este es el mensaje de amor, y nuevamente lo digo, que Dios dio a ellos. O sea, no es en sí que Él les estaba juzgando ni criticando. Él les estaba dando un mensaje de amor. ¿Para qué? Para que ellos se arrepientan, para que ellos vuelvan su corazón a Dios. Jesús conoce el corazón de los hombres. Nosotros, hermano, no sabemos el corazón de usted, pero Jesús sabe lo que hay en su corazón. Él conoce las intenciones, Él conoce los pensamientos suyos. ¿Qué es lo que usted está ahorita, en este momento? ¿En dónde está su mente? ¿Si está aquí, en la palabra, o está por otro lado? El Señor sabe. Y el Señor les está diciendo a ellos, les dice: limpien el vaso por dentro, para que reluzca por fuera. No podemos adornar, hermano, la basura de cosas bonitas por fuera. Necesitamos tratar con lo que hay adentro. Saben que Jesús es el mejor médico, hermanos. ¿Y saben lo que hace Él? Él empieza a tratar el problema. Él no trata por afuera, sino Él va directo al problema, a la enfermedad. Él lo que quiere es extirpar eso, hermanos. Entonces, el problema del hombre radica ¿en dónde? En su corazón. Por favor, vamos, regreso a Efesios, capítulo 4, verso 26. La palabra del Señor dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Bueno, esta palabra airaos muchas veces se la interpreta incorrectamente. Esta palabra airarse tiene que ver con una clase de enojo que es bueno en un cierto grado. ¿A qué me voy? O sea, dependiendo del motivo. Por ejemplo, cuando Jesús en Juan 2 llegó al templo y miró que estaban vendiendo palomas y bueyes y todas estas cosas, ¿qué pasó con Él? Él se airó, pero su enojo no fue pecado, sino fue un enojo santo.
En otras palabras, era una indignación justa. Ahora, nosotros como cristianos podemos airarnos, claro. Pero debemos airarnos, es decir, de tener una indignación justa en contra del pecado, en contra de las cosas que a Dios no le agradan. Entonces, hermano, esta indignación va inclinada a aborrecer lo que Cristo aborrece. Entonces, si Cristo aborrece el pecado, nosotros como cristianos, ¿qué debemos hacer? Aborrecer el pecado. Debemos sentir ese asco, esa náusea por las cosas del mundo, hermano. Pero si de pronto usted no siente nada, examínese a usted mismo, porque puede ser que no esté caminando en la fe. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque el Espíritu Santo le convence a usted del pecado. Le convence a usted, dice, el Espíritu Santo viene y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, si yo estoy revolcándome en el pecado y no siento náuseas de mi condición, algo está fallando ahí, algo está pasando. Hermanos, Pablo les decía a los efesios que ellos debían rechazar, hermano, dentro del contexto. Hermano, todo lo que tenía que ver con las calumnias, todo lo que tenía que ver con los comentarios mal infundados, todo lo que tenía que ver con la hipocresía, y volverse a Cristo de una manera sincera, mis hermanos, de una manera sincera. Y Él les está diciendo en el verso 26, airaos, pero no pequéis. Y ese mensaje nos da a nosotros Dios, hoy en esta mañana. Debemos, hermano, desechar las cosas que Dios detesta, pero también debemos evitar pecar. Debemos pedirle a Dios que nos dé luz para podernos guiar correctamente, hermano. Señor, muéstrame. Si de pronto viene la tentación, resistirla, hermano, en el poder del Espíritu Santo. No pequemos, hermano. Y pecar es fallar al blanco. Y pecar es, hermano, no hacer lo que a Dios le agrada. ¿Cómo Dios, hermano, la pregunta en esta mañana, nos puede llevar a dejar de pecar? A través de la lengua, a través de los comentarios chuecos. La respuesta, hermano, es que nosotros podemos dejar de pecar con nuestra lengua, llenando nuestro corazón de qué, saturando de qué, de la palabra de Dios. Salmo 119, y a mí siempre me gusta citar esto, verso 9. ¿Con qué limpiará, dice el joven, su camino? Con guardar su palabra. Entonces, hermano, necesitamos guardar la palabra de Dios. Necesitamos consagrarnos más al Señor. Necesitamos leer la Escritura. Necesitamos pedirle a Dios que Él ponga hambre y sed de sus cosas en nuestro interior, hermanos. Necesitamos pagar un precio. Dígame usted, ¿hace cuánto tiempo usted de pronto ayunó, lloró y le pidió a Dios en oración que Él lo sature del Espíritu? Dígame. Solo Dios sabe. Y Él les estaba diciendo a ellos como una instrucción, a los hermanos en Éfeso: no pequen, no pequen, no dejen que el sol se ponga sobre el enojo. Entonces, hermano, ¿qué pasa con esto del enojo? El enojo, como yo les explicaba, puede ser por un lado positivo cuando nosotros rechazamos las cosas que a Dios no le agradan. Pero, hermano, muchas veces cuando dejamos que en nuestro corazón no soltamos este enojo, por cierta situación nosotros nos exaltamos y dejamos pasar el tiempo, hermano, Satanás empieza a tomar lugar en esa área, hermanos, en el enojo. El enojo, hermanos, si no es controlado, si no es desechado, puede convertirse en algo hostil y puede transgredir directamente en nuestro corazón como también a los demás. Por favor, quiero que me acompañen por un momento a Romanos capítulo 12. Amén. La palabra del Señor dice desde el verso 17 al 21, dice: no paguéis a nadie mal por mal. ¿Qué dice ahí? Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Gracias al Señor, hermanos. Porque nosotros, ¿a quién debemos dejar el juicio, hermanos, cuando nos ofenden? A Dios. No debemos nosotros hacer nada por nuestra propia mano, ni vengarnos a nosotros mismos. Hermano, cuando nos enojamos debemos desechar esto automáticamente. Si el enojo pasa un día, 2 días, debemos de despojarnos automáticamente de esto. ¿Cómo podemos hacer esto? Si en el día tal vez nos ofenden y estamos enojados, al finalizar el día, si usted desea, vaya a la presencia de Dios y despójese de ese enojo. ¿Por qué? Porque si usted, hermano, no deja que eso se despoje, el diablo va a manipular ese enojo que usted tiene, ¿sí? Y va a empezar a usarlo para dañarla a usted mismo, o dañarse a usted mismo y a los demás. Recordemos que aquí viene una lista, hermanos, más adelante, que ya la vamos a ver. El verso 28 dice, de Efesios 4, dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Qué es esto de hurtar? Hermanos, hurtar es desear adquirir cosas sin ningún esfuerzo. El problema en la iglesia en Éfeso que habían hermanos que estaban cayendo en la ociosidad, hermanos. Estaban descuidándose de sus hogares, se estaban descuidando de sus esposas, de su familia, y estaban metidos en los asuntos ajenos que no les convienen. Entonces, lo que tenían que hacer ellos es, hermanos, dejar este aspecto y volverse a Dios y dedicarse a trabajar. Por eso Él les está diciendo, Pablo dice, el que hurtaba, no hurte más. Entonces la vida de un cristiano, hermano, tiene que ser íntegra en todo delante del Señor. Escucha, hermano, la vida de un cristiano tiene que ser íntegra en todo, ¿sí? En todo, hermanos. ¿Por qué? Porque tanto el hurto como el robo no tiene cabida, no debe de tener cabida en el cristiano. Es algo ilógico, hermano, que un hijo de Dios esté estafando a las personas, esté robando a las personas, esté perjudicándoles en un negocio. Es ilógico, hermano. Si usted es patrón en una empresa, es ilógico que usted robe a su empleado. O si usted es empleado, hermano, es ilógico que usted estafe a su jefe. Un hijo de Dios debe de manifestar testimonio delante de la gente. Pablo les está diciendo, trabajen haciendo con sus manos lo que es bueno. Entonces, hermano, Pablo, él les estaba dando ejemplo de esto. Y si recuerdan ustedes, ¿cuál era la actividad de Pablo? Pablo dice que con sus manos él hacía ¿qué? Tiendas. Y él trabajaba y compartía con los que padecían necesidad. Entonces el creyente, hermano, sí debe trabajar para suplir las necesidades de su hogar, de su familia. Pero también el dinero, hermanos, no es para solo atesorarlo en los bancos, no es para atesorarlo solo en las cooperativas, sino que el dinero, mis queridos hermanos, es para poder ayudar también a la obra del Señor. Yo parto de algo, hermano. Quien crece espiritualmente va entendiendo que las cosas materiales tienen insignificancia, hermano. Pero quien es inmaduro, hermano, le da más importancia a las cosas del mundo, a las cosas materiales, que a las cosas de Dios. Por favor, quiero que me acompañen a 2 de Tesalonicenses. Y Pablo, hermano, a los hermanos que estaban en esa iglesia, casi en la misma condición de los hermanos que estaban en Éfeso, les da un consejo, hermano. Y el consejo que les da Pablo es el siguiente. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 6 hasta el verso 15. Y la palabra del Señor dice en 2 de Tesalonicenses 3, 6, dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde, ¿qué dice ahí?
el pan de nadie, sino que trabajamos, eso dice Pablo, hermanos, ¿no? Trabajamos con afán y fatiga día y noche para que no, dice, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Amén, hermanos. Perdón, hermanitos, un ratito. Voy a apagar esto. Entonces, dice el verso 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Verso 8. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Verso 9. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, ¿qué dice ahí? Tampoco coma. Entonces aquí se rompe todo ese concepto de que los pastores tienen que beneficiarse de la obra y trasquilar a las ovejas. Eso es así, eso es falso, hermanos. Dios manda a los obreros a que trabajen, hermanos. Hay que trabajar. El apóstol Pablo dice, él trabajaba, hermanos. Y no debemos ser, hermanos, como aquellos pastores que roban la plata de las ovejas de la gente ingenua, hermanos, y se enriquece ilícitamente del evangelio, hermano, usando el nombre de Dios en vano. Hay de ellos, hermanos. Si quiere el pastor tener un carro, trabaje. Si quiere tener una casa, trabaje. Y vamos a explicar más adelante, hermano, en ciertas ocasiones, ya cuando es una obra misionera, es muy diferente, hermanos, que la iglesia en sí está llamada a sostener a los misioneros que se envía a otras ciudades. Verso 11 dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo, dice, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. El deber que todo cristiano tiene ¿de qué? De trabajar. Pero ¿cuál es el objetivo de esto, hermano? Trabajar. Nuestro objetivo es, trabajamos, pero no para nosotros, sino para la gloria de ¿quién? De Dios, porque todo lo que debemos hacer es ¿para qué? Para la gloria de Dios. Hermanos, y esta palabra no les gusta a muchos lo que viene allí, en Efesios, hermano. Cuando nosotros leemos Efesios 27, 28, dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Y aquí viene esta palabrita. ¿Para qué? Dice, ¿para qué? Dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esto, hermano, es como algo, ¿cómo se puede decir? Como un estorbo muchas veces para el oído de muchos. No les gusta escuchar esto. Hermano, ¿por qué? Porque nosotros somos egoístas, hermano. Nuestra naturaleza es así. Buscamos solo nuestro beneficio personal. Pero Pablo dice, hermano, debemos compartir con los que padecen necesidad. Entonces, hermano, la iglesia, una de las iglesias que fue modelo en este punto, ¿saben cuál fue? ¿Y cuál es el modelo? Esa iglesia tiene que ser el modelo para nosotros. Es la iglesia primitiva, hermanos. Entonces ellos practicaban eso, hermanos. Por favor, quiero que vayamos a Hechos. Vamos al libro de los Hechos. Capítulo 2. Verso 44, verso 45, Hechos 2, verso 44, verso 45. La palabra del Señor dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hermanos, esa era una iglesia madura. Una iglesia llena del Espíritu. Una iglesia que suplía las necesidades que habían, hermanos, allí. Porque en medio de esa iglesia habían personas que no tenían recursos. Habían personas que estaban enfermas y necesitaban, hermano, la ayuda económica. Ahora, hermano, yo le digo una cosa. Muchos que se dicen ser cristianos trabajan solo para ellos mismos.
y no tienen el deseo de ayudar a nadie. Y la pregunta es, cuando viene la escasez en ellos, ellos a veces preguntan y dicen, pero ¿por qué será que me va mal? ¿Por qué será que en mi negocio no entra nadie? ¿Por qué será que no tengo plata? ¿Sabe? Le voy a dar la respuesta. Es literal esto, hermano. Si usted, hermano, se come la semilla que Dios le da para sembrar, ¿qué va a sembrar, hermano? ¿Qué va a cosechar? Nada, hermanos. Por eso el Señor habla, hermano, de esta ley. Dice que el que siembra generosamente, ¿qué dice? Segará generosamente o cosechará generosamente. Esto, hermano, no me invento yo, esto dice la Escritura. Estoy topando un tema dentro del contexto, hermano. No nos gusta con el pastor Jorge ni con Henry hablar mucho de esto, porque a veces se malinterpreta, hermanos, ¿no? Entonces, en base a lo que dice la Escritura, las ofrendas no son para el bolsillo del pastor. Las ofrendas son para las necesidades de la iglesia. Entonces, hermano, aquí en la iglesia se tiene necesidad. De entre toda la iglesia del mundo, ¿no? Gracias a Dios porque Dios sostiene a su iglesia. Él sostiene. Entonces, hermano, Dios no quiere, no estoy diciendo con esto que Dios está necesitando su plata, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de todo, hermano. Todo lo que usted tiene es dado por Él. Por eso dice Dios, Dios da y Dios quitó. Todo le pertenece a Él. Pero a lo que yo me voy, hermano, es a esto, hermano. Aquí en la iglesia nosotros tenemos necesidades en el punto, por ejemplo, de pagar arriendo, pagar los servicios básicos, luz, agua, a veces comprar, hermano, papel higiénico, comprar fundas para la basura, para los niños comprar material. Todo esto es para la edificación, hermano. Y le digo una cosa, hermano, cuando usted ofrenda, también usted está sirviendo al Señor, hermano. Está sirviendo. Entonces hay que entender que también ofrendar es un servicio. Hermanos, ¿saben cuál es el problema? Que somos muy coños, somos muy mucos, hermano. Y hay que dejar, hermano, a un lado la avaricia, hay que dejar a un lado, hermano, la codicia por las cosas materiales. Dicen mucha gente, ay, es que Tulcán, dice, la crisis económica, dice, y no tenemos nada de plata. Mire, no solo es por eso, hermano. Dios hace milagros, puede hacer cosas grandes, hermano. Más Él sabe por qué, porque no sembramos, hermano. En el momento que se pasa el alfolí o la bolsita que tenemos, hermano, Dios sabe qué es lo que usted da, si lo da con un corazón agradecido o no, pero depende de cómo usted lo dé, hermano. En otros lugares, hermano, ¿saben lo que hacen los hermanos? Ofrendan, hermano. Ofrendan con un corazón agradecido. En otros lados, yo, hermano, no estoy juzgando a nadie, pero eso demuestra el grado de inmadurez. Muchas veces llega un hermano, saca del bolsillo 1 centavo, hermano, y le deja, y dicen, esa es la ofrenda mía. Hermano, ¿qué está pasando? Porque en eso también nosotros debemos corregir esas cosas en la iglesia, hermano. Debemos corregir. Pablo les estaba diciendo a los hermanos mucos que estaban ahí en la iglesia en Éfeso que debían compartir con los que padecen necesidad, hermano. Por ejemplo, hermano, aquí puede haber algún hermano que esté enfermo con alguna enfermedad catastrófica, por ejemplo, una diabetes, un cáncer, y que por situaciones de él no tenga posibilidades. Hay que ayudar, hermano. Hay que ayudar. Hermano, ¿sabe qué? Estas manos a mí me han servido para trabajar. Yo no como de la iglesia. Y le digo así, yo tengo mi oficina, yo trabajo. Y lo que Dios me da, yo lo pongo también para la obra, hermano. Y lo digo así delante de ustedes, hermano. Hay que ayudar. Hay que ayudar, hermano. Entonces Pablo, dentro de esto, les da otra instrucción práctica. Y les dice, ninguna, en el verso 29 de Efesios 4, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Qué quiere decir esto de palabras corrompidas? Mire, al hablar acerca de esto dentro del contexto, no se refiere solo a palabras groseras, a palabras soeces. Pablo se está refiriendo específicamente a las palabras aduladoras que no tienen base bíblica. Entonces esas palabras son corrompidas. Entonces, hermano, ¿por quién es usada la mayoría de estas palabras que perjudican a los oyentes? ¿Saben por quién? Por los falsos maestros y los falsos pastores. Ellos le dicen a usted, venga acá, Cristo, que Dios le soluciona su matrimonio, pacte, siembre,
100, 200 dólares que Dios le va a dar. Y no es así. Les dicen, tu mejor vida ahora, ven a Cristo y Dios va a solucionar todos tus problemas. Y no se dan cuenta que el verdadero evangelio, ¿sabe cuál es el verdadero evangelio? Si no lo he escuchado, le voy a decir. El verdadero evangelio implica caminar por ese camino angosto, pagar un precio, tomar una cruz que duele, que mata su yo, que lo quebranta. Ese es el verdadero costo de seguir al Señor, mis hermanos. No tu mejor vida ahora, hermano. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Para quién se aplica eso? Para los verdaderos hijos de Dios. ¿Sabe por qué somos afligidos? Porque no queremos parecernos a los del mundo. Porque no queremos reflejar la imagen de la gente del mundo. Porque nos abstenemos de pecar. Porque deseamos vivir en santidad, hermano. Por eso este mundo trae aflicción. Pablo dice, pero las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse, hermanos. Gracias porque nuestra mejor vida, ¿saben dónde es? Arriba en el cielo con el Señor, no aquí. El que sigue a Cristo, dice, tendrá que padecer persecución. Sí, hermano. Y va a venir la persecución. Ya está, hermanos. Por ejemplo, allá en Estados Unidos, ustedes saben ahorita cómo está la situación. Se aprobó la ley para aprobar los matrimonios homosexuales. Se aprobó la ley para dar el culto al satanismo de una forma abierta. Ustedes ven allá, si quieren entren en YouTube, miren cómo ya hay iglesias, hicieron una basílica de una iglesia satánica y como en muchas ciudades están dando cultos. Han levantado ídolos, o sea, levantan imágenes de Satanás. Entres al YouTube, hermano. Y en la calle, en plena calle, hermano, las mujeres se desnudan y tienen relaciones sexuales allá en Estados Unidos con hombres. ¿No le parece que eso es algo parecido a lo que pasaba en Sodoma y Gomorra? Como ya está empezando a degradar la humanidad. Lo que pasó también antes del diluvio. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que Dios nos está mostrando, hermanos? Abran los ojos. ¿Saben qué? El Señor está cerca. Cuando se pronuncia la inmoralidad, hermano, y el desenfreno de una manera terrible, es porque después de eso viene un juicio, hermano. Y viene un juicio sobre este mundo, hermanos. Viene un juicio. Pablo les estaba explicando, les estaba diciendo que no se dejen llevar por las cosas del mundo, hermano, por las palabras aduladoras. ¿Qué es lo que tiene que salir de nuestra boca, hermanos? Cristo. Cristo. Que de una misma fuente no puede salir agua dulce o agua amarga. Y si está amarga, hermano, Dios tiene la solución. Recuerda cuando Moisés, Dios le mandó, dice que estaba pasando por el río Jordán y vio que había un lago ahí que se llamaba Mará, ¿recuerda? Y Mará quiere decir amargura. Y Dios le dijo que ponga un árbol en esas aguas y esa agua amarga se hizo ¿qué? Dulce. La gente no quería beber de esas aguas. Nosotros, hermanos, necesitamos de Cristo. Él es el único que puede solucionar, hermano, la situación, la condición como está en nuestro corazón. Entonces, palabras corrompidas, hermano, tiene que ver con falsas doctrinas, tiene que ver con falsas enseñanzas. Por ello, hermano, el creyente debe purificar su corazón por medio del agua pura de la palabra de Dios. Entonces, cuando su corazón empieza a ser tratado, empieza a ser purificado, los labios también son limpios, son purificados, hermano. Mire, hay un concepto errado y dicen, muchos falsos pastores dicen, en tus labios hay un milagro. ¿Sí han escuchado? Tu boca tiene poder. Isaías sabe lo que dice, yo soy un hombre de labios inmundos. Y por eso él pide, dice que vio en una visión un ángel que cogió unas tenazas y un carbón encendido. ¿Y qué pasó? Y le pasó, dice, por la boca. ¿Saben lo que significa eso? Que necesitamos ser limpios, constantemente, diariamente, hermano. Aleluya por la palabra de Dios, hermano. ¿Sabe cuál es el carbón encendido que nos limpia? Esto, hermanos, la Escritura. Del corazón, hermano, salen todas las cosas, sean buenas o sean malas. Por favor, vamos a Mateo 15. En Mateo 15, capítulo 10 al 20, dice lo siguiente, hermano. La palabra del Señor dice,
Ya lo tienen, hermanos. Mateo capítulo 15, del verso 10 al verso 20, la palabra del Señor dice: y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre. Esas son palabras de Jesús. Mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Esta palabra contaminar también tiene que ver con alterar, es decir, altera el comportamiento o la conducta del hombre. Porque del corazón, hermano, del corazón, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, hermanos. Pero el comer con las manos sin lavar, esto no contamina al hombre. Recuerden ustedes que los judíos, los fariseos, ellos tenían esa costumbre de purificarse las manos, lavarse para ingerir un alimento. Y en ese tiempo los discípulos estaban comiendo con las manos sin lavarse. Pero era algo insignificante. Ellos se dejaron llevar más por la cuestión externa de la ley. Jesús les estaba yendo a hablar de una forma interna. Les estaba diciendo: bueno, que así yo coma el pan con mis manos sucias, esto a mí no me perjudica, porque sabemos a dónde va. El problema es lo que está dentro del corazón, acá dentro. Hermano, la iglesia es como un hospital. Todos nosotros aquí somos enfermos, hermano. Yo me incluyo también. Y necesitamos todos, ¿sabe qué? Ser sanados de muchas cosas. ¿Quién nos va a sanar? Cristo. ¿Cuál es, hermano, la medicina? Su palabra. Hermano, no rechace la medicina, hermano. ¿Se ha dado cuenta que cuando una persona está bien enferma? Las personas que están bien enfermas no quieren comer. ¿Se ha dado cuenta cuando usted le pasa un plato de comida? No comen los enfermos. La gente que está llena del mundo, hermano, no viene a la Escritura, no come la Escritura. Pero es necesario, hermano, que aunque no le guste, coma para que sea sanado, hermano. Su corazón necesita ser sanado. Y Pablo les está diciendo a los hermanos en Éfeso, les dice: no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes han sido sellados para el día de la redención. ¿Qué es esto de contristar al Espíritu Santo? Mire, el Espíritu Santo no es una energía, como dicen los testigos de Jehová. No es una fuerza. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. En otras palabras, el Espíritu Santo es Dios mismo. Es una persona. El Espíritu Santo tiene sentimientos. A Él le duele, hermanos, que nosotros, ¿sí?, pequemos. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, si el templo del Espíritu Santo peca, hermano, el Espíritu Santo se conmueve. Dios se entristece, hermano, cada vez que nosotros pecamos. Dentro del contexto, cuando nosotros, hermano, hablamos cosas sucias y cosas que no sirven, nos apagamos espiritualmente. No sé si de pronto le ha pasado eso. Hermanos, el Espíritu Santo es aquel que nos cuida, es aquel que vela por nosotros, el que intercede por nosotros. El Espíritu Santo es el que nos convence que estamos haciendo las cosas mal, es aquel que nos protege. El Espíritu Santo es aquel que intercede por nosotros, hermano. El Espíritu Santo es aquel que nos lleva a toda la verdad, hermanos. El Espíritu Santo es aquel que nos impulsa a Dios por medio de su Hijo Jesucristo, hermanos. Y por medio del Espíritu Santo, la verdadera iglesia de Dios ha sido sellada. Entonces, hermano, Pablo les estaba diciendo: recuerden que ustedes están sellados. Y este sello, hermano, implica quiere decir las arras. Las arras es una garantía, hermanos. ¿Sabe cuál es la garantía del Espíritu, del sello del Espíritu? Que Él, que comenzó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el fin. Fuimos sellados, hermanos, y le pertenecemos a Él. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Hermano, nosotros no podemos hacer lo que nosotros querramos.
Yo hablo de los verdaderos cristianos. ¿Por qué? Porque tenemos un amo celestial, el que controla nuestra vida, hermanos. Entonces, si tenemos ese sello, esa garantía, hermanos, si le pertenecemos a Dios, Dios, hermano, dice, recuerden que a través del Espíritu Santo ustedes fueron sellados para el día de la redención. Hermano, hay una esperanza. No sé si usted ve que en medio de tanta situación Dios nos está diciendo hoy en esta mañana, ustedes fueron sellados para el día de la redención. Y debemos darle gracias a Dios porque viene un día en el cual Él nos va a redimir, hermano, por completo. Cuando yo digo redención, no estoy hablando del nuevo nacimiento. Estoy hablando de la obra que Dios completará, hermano, en nosotros al finalizar. Cuando nosotros seamos glorificados, seamos llevados con Él a los cielos, mis hermanos. Sin duda, Pablo, en medio de todo este consejo, también se dio cuenta que muchos hermanos había ya, en su corazón estaba ya contaminado. Y por eso Pablo les dice a través del Espíritu Santo y les da una orden, hermano. Y en el verso 31 les dice lo siguiente, hermano. Les dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Por qué Pablo, hermano, habla de esto? Porque habían hermanos que estaban enojados, hermano. Entre ellos estaban pleiteándose. Habían hermanos que estaban con amargura en su corazón. Y esto estaba dañando, hermano, en sí la comunión. Estaba dañando la comunión de los santos. Estaba ocasionando esas grietas en la iglesia. Estaba ocasionando esas divisiones. Hermanos, Dios nos da hoy en esta mañana una orden. Y es que nos despojemos de estas cosas rápidamente, hermanos. Rápidamente. Entonces, hermano, ¿cómo podemos nosotros despojarnos de la amargura? ¿Sabe lo que es la amargura? Le voy a explicar lo que quiere decir la amargura. La amargura, hermano. La amargura en sí consiste, hermano, en un enojo, ¿sí? Que se empieza a desarrollar a través de unas raíces y aparte de eso, hermano, crea una hostigación en la persona. A tal punto que ve usted esta cadena, después de la amargura surge ¿qué? Pues es como una cadena. La amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia. Entonces, hermano, por eso yo les decía anteriormente que debemos despojarnos del enojo a tiempo, rápido, soltarlo. Entonces, cuando alguien nos viene y nos ofende a nosotros, cuando alguien nos agrede, hermano, nosotros debemos perdonarlo, hermano. Y no es que es, hermano, una opción, es una orden. ¿Recuerda usted Pedro cuando llegó a Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, es decir, ilimitadamente, es decir, siempre. Entonces, hermano, nosotros como hermanos, cuando tenemos queja contra otro hermano, debemos ir y decir, hermano, tú me ofendiste. Y el hermano tiene que perdonarle, es una orden, hermano. Nosotros debemos perdonarnos. Porque, hermano, no puede haber ese enojo, ese resentimiento que con el tiempo puede causar muros, puede haber en sí divisiones. Y ya no vamos a seguir en esa unidad. Vea, hermano, Pablo les estaba hablando acerca de esto y yo me voy a Efesios 4:3. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Y cómo podemos guardar la unidad del Espíritu como iglesia, hermano? Si en nosotros, en nuestro corazón hay resentimientos, hay enojos, hay iras, hay maledicencia, hermano. ¿Cómo? ¿Cómo, hermanos? Dios viene a exponer, hermano, a sus hijos. Él viene a mostrar todas nuestras fallas a través de su palabra. Y gracias a Dios, porque yo sé que algunos, hermanos, por medio de esta predicación, están siendo iluminados en este día. Y yo sé que hay personas aquí, hermano, que entienden que es necesario despojarse de esto. Hermanos, la ira es una clase de hostigación para la persona y se manifiesta en forma intensa y profunda. ¿Qué debemos hacer con ella? Desecharla. La gritería
¿Cuántos alguna vez nos identificamos con esto? Ah, es que ya no te aguanto, no te soporto en la casa. Ah, es que malcriado, haz los deberes. Majadero, dice. A todos nos ha pasado, hermano. Y verá, hijos de Dios. Hermano, yo hace mucho tiempo, hermano, Dios me expuso. Una vez fui a un banco, hermano, a depositar una plata en el banco de Pichincha. Y llegó el guardia, hermano. Y yo estaba, mi barba toda crecida y pensó que tal vez era terrorista, que sería, hermano. Y me dice, por favor, retírese de la puerta. No, pues le digo, es que ustedes tienen que poner aquí asientos. ¿Cómo? Si no hay ni siquiera ni sillas. Pero señor, retírese de la puerta. Pero es que a mí no me puedes decir eso. Cuando yo ahí en ese rato, pum, el foquito se iluminó. Y la gente regresó a ver, los que estaban en la fila. Y dije, Dios mío, Padre, dije, perdóname, Señor. Oye, de verdad grité, tú tienes que tratar con eso en mi vida. Todos, y algunos de nosotros nos hemos identificado con la gritería, ¿no? Y Dios nos está diciendo hoy esta mañana, despójese de eso. El hombre de Dios tiene que ser, dice, manso tiene que reflejar los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, bondad. Lo que nosotros necesitamos para controlar esto, hermano, es templanza. Dominio propio, en otras palabras. Hermanos, si nosotros no nos despojamos del enojo, de la ira, de la gritería, de la amargura, esto se acumula y viene a generar algo más complicado, más preocupante, y que es la maledicencia, hermanos. Y es terrible que un hijo de Dios tenga esto en su corazón. ¿Sabe lo que es la maledicencia? Es la calumnia, en otras palabras. Es como, por ejemplo, si yo salgo de aquí de la reunión y le veo a la hermana Aidita y le digo, hermanita, venga para acá. Vea, no se llevará con el hermano Gabriel. Es que el hermano Gabriel, esto. Es que él está mal, está predicando mal. Es que, no. Sí, a mí no me gusta cómo predica él. Mejor, más chévere como predica Henry, más chévere como predica el pastor Jorge. Hay que tener cuidado de esas cosas, hermanos. Mucho cuidado. Es que no me gustó a mí la forma como él habla. Hermano, si yo me equivoco en base a la Escritura, venga y reclámeme, hermano, en la cara, dígamelo. Hermano, se equivocó así. Hay que corregir. Hay que hacer las cosas bien. Así como Pablito, hay que ser frontales de Pablito. Amén. Hay que decir las cosas como son, cuando uno se equivoca. Pero, hermano, yo a que me voy, hermano, es... Tengamos cuidado de la calumnia. La calumnia es instigar a una persona con mentiras, con cosas que no son, hermano. Yo necesito comprobar, hermano. Y sabemos, hermano, hemos hecho eso. Si algún hermano, yo les doy un consejo aquí a toda la iglesia, llega donde usted le dice, vea, si la ha visto a la hermanita, estuvo allá en un motel. Entonces usted tiene que decirle, ¿sabe qué? Vaya, dígale a ella y vamos a llamarlo al pastor y delante del pastor dígale. Hay que confrontar, hermano. Es que, hermano, es que esto no me gusta. ¿Sabe qué? ¿Por qué no le dice a él? Dígale a él personalmente. Vamos a la iglesia, llamemos al pastor Jorge, al pastor Vicente y hablemos con testigos. Hay que hablar con testigos. No hay que hablar por las ramas, hermanos. Y hay que tener cuidado porque, hermano, esta maledicencia es manipulada, escúcheme, por el diablo. ¿Sabe lo que produce eso? División en la iglesia. Y hay que tratar a tiempo eso, hermanos. Mire, yo le voy a decir algo que yo les dije anterior, una prédica anterior, y Dios me pone en este momento. Toda insatisfacción que hay en el corazón es producto de esto, hermano, sí, de la amargura, del enojo, de la ira y todas estas cosas. Por eso le digo, hay que despojarnos de eso, porque a la larga todo nos va a parecer mal, hermano, todo. Y la persona que está con amargura es como una manzana podrida, hermano. ¿Sabe lo que hace? Pongan una manzana podrida en una caja de manzanas limpias. ¿Qué hace esa manzana? Las pudre a todas, hermano. Entonces hay que tratar a tiempo, hermano, de solucionar eso, a tiempo. Y yo le doy gracias a Dios, hermano, porque aquí está la palabra que tiene el poder para solucionar eso en la iglesia. Ni siquiera es la palabra del hombre, hermano. A tiempo. Satanás, hermano, usa la maledicencia
para instigar a muchos, hermano, a causar divisiones, pleitos, sospechas. Empieza directamente a haber discordia, a generar la discordia en el corazón del hermano hacia la otra persona. Hay que tener mucho cuidado de eso. Y algo que es más terrible, hermano, yo creo que allí sí, ya el que dice que es cristiano debería autoexaminarse si es que está en la fe o no. Y es la malicia. ¿Sabe lo que es la malicia? La malicia, hermano, es una raíz de maldad implantada en el corazón. ¿Sabe cuál es el propósito? Planificar de antemano el hacer daño a otros. Entonces, si yo soy cristiano y tengo la vida de Dios en mí, ¿cómo el Espíritu Santo me va a llevar a mí a planificar hacer daño a otros hermanos? A otras personas. Y verá, yo le estoy hablando que todas estas características de la malicia, todo esto tienen los falsos profetas, tienen. A ellos les gusta eso, instigar, son maliciosos. Si yo le digo falsos profetas, y yo no estoy diciendo que son cristianos carnales, hermano, sáquese eso de la cabeza, no hay cristianos carnales. ¿Sabe la definición de cristiano carnal, lo que dice la Biblia? Impíos, punto. No hay cristianos carnales. Los cristianos son espirituales, hermano. Que tengamos por cierta situación tendencias, pero que no tienen que ser constantes en la cristiana, porque tiene que haber un progreso, aunque sea lento, pero tiene que haber un progreso en cada uno de los verdaderos hijos de Dios, hermano. No puede en sí, hermano, uno que es hijo de Dios, atascarse, descender cada día a revolcarse en el cieno, como dice la Escritura, la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno, y el perro a comerse su propio vómito. No puede. Tiene que haber un progreso, aunque sea lento, pero en el verdadero Hijo de Dios tiene que haber un progreso, hermano. Tiene que haber un progreso. Entonces, la malicia, hermanos, también es tipificada, y hay un comentario de Juan Calvino, yo lo saqué, hermano, y dice, la malicia es tipificada y se relaciona al veneno de una víbora, que en ese momento que está siendo inyectada sobre un hombre sin defensas, automáticamente el resultado de su picadora es producir estupor y la muerte. Destruye y quita la armonía, la paz dentro del corazón del hombre. En otras palabras, dice, es un instrumento de Satanás. Entonces, hermano, ¿quién tiene malicia en su corazón? Yo creo que no es cristiano, hermano. Debería más bien arrepentirse y pedir a Dios que Dios lo salve. Porque recuerden ustedes que quien concibe pecado no son los hijos de Dios, sino los hijos del diablo. Entonces, hoy en esta mañana yo sé que Dios nos está haciendo ver muchas cosas. La malicia está relacionada con el homicidio. ¿Sabe por qué? Porque en el rato de que usted planifica el daño para otro hermano, usted está siendo como Satanás. Él es homicida desde el inicio. Por eso dice Juan, y es evidente, dice, el que odia a su hermano no es de Dios. Y la vida de Dios no está en él. ¿Saben por qué? ¿Cómo se ve? ¿Cuál es la evidencia de un verdadero hijo de Dios? Ama a sus hermanos. Ama a los hermanos, hermano. Pero el que no es de Dios, odia a sus hermanos. Es evidente, hermano. Yo no puedo mentirle, hermano. La palabra de Dios dice eso. Alguien una vez me dijo, hermano, ¿cómo yo sé que una persona es hija de Dios? Entre las evidencias. Bueno, una de las evidencias es que esa persona ya no camina en el pecado, sino cambia. Y se ve, ese cambio es visible, hermano. Y otra de las evidencias más importantes es que esa persona ama a su hermano. Ama a su hermano en la iglesia. El que odia a su hermano no es de Dios. Simple. Y el amor, por cierto, está relacionado ¿con qué? Con la obediencia ¿a qué? A la palabra de Dios. Entonces Jesús mismo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. La malicia está relacionada también con el dolo. ¿Saben qué es eso? Es la intención de causar daño a otra persona. Es intención. Es una planificación en el corazón. Entonces Pablo lo que les estaba diciendo a muchos allí en la iglesia en Éfeso es que estaban con todas estas evidencias, estaban manifestando estas obras de la carne. Tenían que despojarse de esto a tiempo. Hermano, nosotros queremos una iglesia unida. Y el deseo de Dios no es ni siquiera del pastor Jorge, ni mío, ni de Genio.
El deseo de Dios es que esta iglesia crezca en madurez y crezca en santidad. Más que en número, hermano. A nosotros no nos importan los muros, hermano. No nos interesan esas cosas. A nosotros lo que nos interesa es predicar a Cristo y a este crucificado, como dijo Pablo. Solo eso. Queremos exponer la Escritura y se acabó, hermanos. Entonces, hermano, esto es parte del perfeccionamiento de Dios en el creyente. Hoy Dios habló. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Dios, no yo. Tiene que haberlo convencido en este día de que usted tiene que cambiar en muchas cosas, hermano. Y que yo también, aquí me pongo, yo también tengo que cambiar, hermano. Yo no soy perfecto, yo tengo que cambiar. Entonces, cada cristiano, hermano, somos responsables delante de Dios. ¿Cómo estamos conduciéndonos? El Señor sabe cómo estamos avanzando. Hermano, la levadura que está introducida en la iglesia daña la iglesia. Debemos pedirle al Señor con todo nuestro corazón que Dios limpie el corazón de la levadura para poder celebrar la fiesta, hermano, sin levadura, como dice la Escritura. Con amor, hermanos, con panes, dice, sin levadura, ¿no? Con sinceridad. Y Pablo termina con estas palabras, hermano. Y les está diciendo en el verso 32 y les dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Mira aquí, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Quiere que le diga una cosa, hermano? En esta mañana, en base a este texto, cuando esta semana estaba orando, el Señor me estaba mostrando aquí en la palabra que cómo nosotros podemos ser benignos, cómo podemos expresar misericordia, cómo podemos perdonar. ¿Saben cómo? La clave está en que nosotros como hijos de Dios nos saturemos totalmente de Cristo. Cuando yo me saturo de Cristo, cuando yo me lleno de su palabra, cuando yo lo busco diariamente a Él, hermano, en oración, sin necesidad de yo ser benigno en mi fuerza, porque yo puedo imitar bondad, hay que entenderlo. Yo puedo imitar perdón, o sea, puedo decir de boca para afuera, te perdono, pero sigue aún aquí en el corazón el dolor. Yo puedo imitar misericordia, o sea, puedo ser compasivo nomás, así externamente. Pero el verdadero cristiano que está deleitándose en Cristo, en la presencia de Él constantemente, hermano, automáticamente va a reflejar este fruto del Espíritu. ¿Sabe cuál es? La bondad de Dios. Sin necesidad que le digan, ve, cambia, sé bueno. No. El Espíritu Santo automáticamente lo va a reflejar, esa bondad. ¿Y sabe lo que es la bondad? Es una manifestación del carácter de Cristo en el hermano. Ese hermano se manifiesta con obras justas, como Cristo es justo, Él se manifiesta también así, como el Señor. Entonces todo lo que haga el hermano que esté lleno del Espíritu, hermano, buscando a Dios, va a edificar a la iglesia. La misericordia. Cuando usted crece espiritualmente, hermano, usted tiene compasión de aquellos que le ofendieron. El mejor ejemplo es Cristo. ¿Saben? Yo lo pongo a Él como ejemplo de mi vida. Y le digo esto. Cristo, en ese vía crucis, hermano, fue martirizado, fue golpeado, fue ultrajado, le arrancaron la barba, lo latigaron, lo empujaron, le dijeron barbaridades, y después lo llevaron a una cruz, le pusieron una corona de espinos, y en la cruz, en medio de ese dolor, hermano, lo empezaron a escarnecer y le decían, si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz, bájate, a otros salvaste, también sálvate a ti mismo. Y estas son las palabras que usted y yo tenemos que decirle a Dios que nos lleve a vivir. ¿Sabe lo que Él dijo? Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen y saben lo que dicen. Eso sabe qué es la actitud de un verdadero hijo de Dios, de un maduro en el Señor. Pero que por cualquier cosita, es que me hizo mala cara, es que un gesto por ahí que me dio la espalda, y a veces, hermano, en la iglesia el hermano ni siquiera le ofendió, y en nuestra cabeza ya empezamos a sugestionarnos cosas que no son. Es que el hermano me vio mal, es que el hermano, y de ahí dicen, yo ya no voy a la iglesia. Eso es algo de inmaduros, hermano.
Y Cristo acá nos muestra, hermano, nos da ese ejemplo de que Él en ese dolor, Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen ni lo que dicen. Y así debemos de hacer nosotros, hermano. Cuando nos ofendan, cuando nos ultrajen, cuando digan toda clase de mal, como dice el Señor, gozados y alegrados. Bienaventurados, dice, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gócense, dice, y alégrense. Porque ahí se cumple, hermano, en nosotros la palabra de Dios. La misericordia de Dios, hermano, en sí es algo nato de Dios. Él es misericordioso. Él tuvo compasión con nosotros, hermano. Hermano, tanta compasión tuvo que, vea, Él no tenía derecho, digamos, ni tenía obligación de salvarnos a nosotros. Nosotros sabemos lo que nos merecíamos del infierno. No hay nadie que haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos aún se hicieron inútiles. Nosotros, hermano, no nos merecíamos ser salvos. Pero Él por su misericordia, por su gracia nos salvó, hermanos. Y si Él nos perdonó con ese perdón tan grande, nosotros también, hermano, ¿qué somos para no perdonar? Pablo termina con estas palabras porque sabía que dentro de la iglesia en Éfeso habían hermanos que tenían roces, brechas, insatisfacciones. Y Pablo, a través del Espíritu Santo, les dice, perdonándose los unos a los otros, como también nos perdonó a vosotros Cristo. Hermano, los que han sido perdonados tanto por Dios, también debemos perdonar a los que nos ofenden. Y perdonar es soltar la ofensa, no tenerla en el corazón, soltar. Una característica de un verdadero perdón es que nosotros soltamos y nos olvidamos de lo que nos hicieron. Y no estamos con la cantaleta de que, es que vos me hiciste esto, es que vos así, te acuerdas y se acuerdan incluso hasta de la fecha, hermano, del año en que les hicieron daño, hermano. Es que en octubre del otro año vos me hiciste mala cara, me lanzaste el plato y... Hermano, no. Perdonemos. Soltemos las cosas, soltemos la ofensa, hermanos. Hoy, esta mañana, yo sé que Cristo ha venido a la iglesia a decir, hermano, que perdonemos. Y hoy en esta mañana, hermano, así delante de la iglesia, si de pronto yo, hermano, les he ofendido en algo a alguno de ustedes, si de pronto, hermano, he sido tosco a veces, o tal vez una actitud que no les agradó, yo de corazón les digo, hermano, perdónenme, hermano. Perdónenme. Yo personalmente quiero estar bien con mi Señor y con ustedes, hermano. Perdónenme. Porque también soy ser humano, hermano. Cometo muchos errores. Estamos en este camino, hermano, donde Dios nos está perfeccionando. Y si hoy, en esta mañana, usted tiene algo contra otro hermano, hermano, perdónele. Perdónele. Hermano, es necesario que en los hogares los hijos, hermano, se reconcilien con los padres. Los padres se reconcilien con los hijos. Estamos a tiempo, hermanos. Nuestras ofensas, hermano, para con los otros hermanos son muy pequeñas en comparación a lo que nosotros le hemos hecho a Dios. Hoy en esta mañana, Dios ha querido hablar a ustedes así, hermanos. Tenía otro texto, otro mensaje, pero bueno, el Señor me llevó por ahí. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle las gracias a Dios por este día. Espero, hermano, que este mensaje le lleve, hermano, a que usted delante del Señor se examine y vea cómo está caminando. Y le pida a Dios que Dios le ayude a despojarse de todas estas cosas. Al hablar acerca de la iglesia en Éfeso, hermano, no solo estamos dirigiéndonos a esa iglesia en la historia. El mensaje es actual para nosotros, hermano. Somos la iglesia de Él. Y vamos a orar. Amado Señor, Padre, te damos gracias en esta mañana. Queremos darte siempre la gloria a ti.
Todo lo que hagamos, Señor, es para tu gloria. Es verdad, Señor, como dice el Salmo 115:1, dice, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre siempre da la gloria. Padre, este día quiero orar por los santos aquí, por la iglesia, por cada hermano, para que tú nos lleves a despojarnos de ese hombre que está viciado conforme a los rudimentos del mundo. Haz práctico y real la cruz en nuestro interior, de negarnos a nosotros, de morir cada día en nuestro ego, Señor, de poder seguir con un corazón desesperado, Señor, tu caminar. Señor, elévanos, Señor, Padre, y ayúdanos a desprendernos, Dios, de lo bajo, de lo vil, del pecado, del mundo, Señor. Manténnos en este peregrinaje, Señor, limpios y sin mancha, Señor. Padre, clamamos por los hermanos que están con necesidades, Señor. Hay hermanos en esta mañana que yo sé que tú tal vez tocaste el corazón, yo no soy, tú eres Dios, tú sabes. Oramos para que haya un verdadero arrepentimiento, un cambio en su manera de pensar. Estamos a tiempo, nos has dado la oportunidad en esta mañana de volvernos a ti, para poder empezar a hacer bien las cosas, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Produce, Señor, fruto en los hermanos. Si hay alguien aquí en la iglesia que tal vez no es salvo, oramos por la salvación de esa persona. Te pedimos que el Espíritu entre, opere en ella, Señor. Gracias, Señor, en esta mañana. Te queremos entregar también el resto de esta semana, Señor. Sabemos que vienen retos, desafíos para nosotros. Oramos por los trabajos de los hermanos, de las hermanas, Señor. Sé tú proveyendo, supliendo las necesidades de los hogares, bendito Señor. Te entregamos, Señor, a los niños, a los jóvenes que empiezan el día de mañana clases. Guarda, cuida, protege a estos niños. Ayúdanos a avanzar, Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, gracias por la vida de nuestro hermano y pastor Jorge Sánchez, que está de viaje, hoy viene, Señor. Te pedimos que lo guardes, que lo cuides, que lo protejas. Gracias por nuestro hermano y pastor Vicente Terán, allá en Julio Andrade. Te pedimos que Dios cuides, protejas y fortalezcas a este hermano. Gracias por Henry, Señor. Gracias porque tú lo sostienes, lo fortaleces, cada día lo levantas. Gracias por mi vida, Señor. Simplemente somos vasos, siervos inútiles somos delante de tu presencia, Señor. Y te damos la gloria y la honra a ti, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a orar por las ofrendas y le pedimos a la hermanita Soñita que por favor nos ayude a recoger las ofrendas. ¿Perdón? La hermana Sandra. Amén, hermano. Mi hermanita Sandra, ayúdenos. Listo. Recogiendo la Amén. ofrenda. Amén, hermanos. Amén. Mis hermanos, debemos de estar agradecidos por su palabra. Es una bendición. Nos hemos edificado esta mañana a través de su palabra.